Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Contestando una pregunta que creo que es fundamental entenderla. Y es una pregunta que el mundo se hace, tal vez usted se la ha hecho, pero dice en Deuteronomio 24:16, dice que los hijos no morirán por los pecados de los padres. Entonces, ¿por qué el hijo de David murió por el pecado que el rey David cometió? Y hemos estado yendo a entender lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Es una parábola que tristemente no se ha estudiado correctamente, no se ha entendido correctamente. Y si pudiéramos entenderla, creo que nuestra vida va a ser transformada porque vamos a entender el por qué estamos en esta tierra. No es una casualidad. Y vemos en la explicación que el Señor dio de esta parábola, gracias a Dios, pues nuestro Señor Jesucristo interpretó en Mateo 13 esta parábola. Entonces no hay pierde, no hay confusión, porque está claro, ¿verdad? Nuestro mismo Señor lo explicó. Y dice en Mateo 13:37, dice, Él respondió, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los ángeles son los segadores. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol y en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Pero va a oír. Porque todos tenemos oídos, ¿verdad? Algunos están sordos, no pueden oír ya, pero usted que todavía oye lo que Dios dice en su palabra, que a veces no la comprendemos aquí, pero no la entendemos aquí. Y ese es el problema. No es el conocer la letra. De hecho, el mundo religioso de nuestro Señor Jesucristo conocía la letra, pero no conocía el verbo, que era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hemos venido viendo cómo hay trigo y cómo hay cizaña, y hemos estado hablando principalmente del trigo, ¿verdad? El trigo que hemos explicado que no es que el trigo y la cizaña esté aquí en las congregaciones. Aquí lo dice claramente que es el mundo. O sea, es el momento en el cual somos fertilizados en nuestra madre, ¿verdad? Dentro de nuestra madre, ¿verdad? Algunos vienen como trigo, otros vienen como cizaña y otros vienen como seres humanos. Entonces, ahorita no vamos a hablar de los seres humanos,
no estamos hablando de la raza humana común, ni estamos hablando de la cizaña, estamos hablando del trigo. Ahora, vamos a Mateo 22, 32. Y vemos ahí cómo Dios declara 3 trigos. ¿Quiénes son esos 3 trigos? Abraham, Isaac y Jacob. Indiscutiblemente, ¿eran trigos o no eran trigo? ¿Verdad? ¿Eran simiente de Dios genuina? ¿Verdad? No hay confusión. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, y vamos al libro de Génesis, porque yo lo que quiero, hermano, es que usted estudie la Biblia. Es triste que pues mucha gente no conoce la Biblia. Viene a la iglesia, oye lo que el pastor enseña y lee lo que aparece ahí en lo que el pastor dice, pero de ahí no lee la Biblia, no la estudia, no se deleita en el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Ahora, vemos cómo aquí en el capítulo número 12 de Génesis, dice que el verso 1 dice que el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos que el trigo trae una bendición ya sobre su vida. Trae características especiales. Trae dones de parte de Dios para bendición del cuerpo de Cristo, de los hijos de Dios. Sin embargo, no es suficiente ser trigo. Vemos el caso de Abraham, que Abraham tenía que buscar continuamente la presencia de Dios para mantenerse en la obediencia o en el propósito que Dios tenía para él. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Si no tenemos relación con Dios, comunión con Dios, si no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y esto va más allá de la Biblia, ¿verdad? Esto en el sentido de que hay gente, hermano, que busca siempre la letra para vivir su vida. Y debe estar en lo correcto, sí, la palabra de Dios nos debe de regir, pero individualmente, en el trabajo que tú tienes que desarrollar y en la búsqueda que tú tienes que tener con Dios, eso es algo individual que debe de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes copiar a la otra persona cómo buscar a Dios. Tú no puedes imitar a la otra persona cómo servir a Dios. Te puede servir de motivación, te puede servir de influencia, pero el trabajo de alguien más es el trabajo de alguien más. El trabajo que Dios tiene para ti es tuyo y tú tienes que descubrirlo en Dios. Y tú lo vas a ir descubriendo en la medida que tú tienes comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vemos aquí cómo Abraham recibe la promesa de salir de su tierra, salir de su casa. Y lo iban a llevar a una tierra nueva que Dios le iba a dar a él y a su descendencia. Ahora, en ese proceso, nosotros vemos que Abraham comete muchos errores. Comete, no digamos errores pequeños, no. Comete errores grandes, ¿verdad? Comete errores grandes.
El primer error que comete Abraham, hermano, dice aquí en el capítulo 12 que llegó a la tierra que Dios le había dado. Verso 9 dice, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Neguey. Y vino hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa de la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. ¿Sabe cuántos años tenía aquí Sarita? Ya estaba en sus 60s. ¿Cómo sería cuando estaba en sus 20s? Ahora dice, sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te van a dejar vivir. Y entonces hicieron un pacto ahí de mentira, de mentira. Y fíjese cómo Dios operó ahí, porque dice que en el verso 16, dice que, vamos a leer el verso 15 para entenderlo, dice que la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y este trató bien a Abraham por causa de ella, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Mire, vendió a su mujer. Así que tengan cuidado, señoritas, porque el corazón del hombre es perverso. Al principio te bajan las estrellas y te ilusionan y te hablan bonito mientras te conquistan. Pero ya cuando te tienen prisionera, que te casaron, ahí cambian las cosas. Estoy hablando del hombre normal, ¿verdad? Yo sé que usted es diferente porque usted es un hombre temeroso de Dios y todo el asunto, ¿verdad? Pero hablando del hombre normal, ¿verdad? Mire, dice que entonces, verso 17 dice, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora, es algo interesante aquí cómo Sarai se contaminó con Faraón. Por eso fue que Dios, sabiendo todo lo que iba a hacer, hizo estéril a Sara. Porque si no hubiera tenido un faraoncito ahí. Por eso hemos estado hablando mucho de cuidar los vientres. ¿Qué clase de semilla van a entrar en el vientre de las hijas de Dios? Por eso tú tienes que tener mucho cuidado, señorita y muchacho también. ¿Con quién te vas a casar? No es el más guapo, no es la más hermosa. Eso es secundario. O sea, debes de preocuparte de ver si no es cizaña. Porque ¿qué hubiera pasado aquí? Si Sara hubiera quedado esperando un faraoncito, si hubiera salido del plan de Dios, Sara, Abraham se hubiera regresado porque Abraham seguía en el pacto. Por eso hay cosas, óyeme bien hermana, hay cosas que tú tienes que definirte con Dios. Tu primer compromiso es con Dios, antes que con el hombre. ¿Qué debe haber hecho Sara aquí? ¿Aceptar ese pacto? No, yo soy tu esposo o tu esposa, ¿no? Sara. Ahora, ¿dónde estaba la fe de Abraham ahí? Primero descendió a Egipto y era trigo. Se salió del lugar donde Dios lo había puesto
¿Y eso lo llevó a qué? A perder su familia, a perder su hogar. Yo no sé si Dios te está hablando a ti de algo, pero allá tú. Reflexiona. ¿Dónde estás espiritualmente? Porque si no estás en el espíritu, estás en Egipto. Canaán es la vida del espíritu. Sin embargo, la necesidad sacó a este trigo de la voluntad de Dios. Y mire cómo la decisión de un trigo afecta a todo, aún a la familia. ¿Se iba a morir de hambre Abraham en Canaán? No. Entonces, ¿por qué se fue a Egipto? Es que allá está la solución, allá está No, tu solución está en Dios. Por eso una de las cosas que yo siempre digo y menciono es lo que Job dijo: Señor, y aunque me mates, yo sigo esperando en ti. Y no lo dijo cuando todo le iba bien. Lo dijo cuando ya estaba metido en el gran problema. Que ya lo había perdido todo. Entonces, usted debe de entender que aún el trigo se puede desviar. Y por eso hay que ir a predicar la palabra a las pulgas, a las plazas, ¿Por qué? Porque hay mucho trigo que está en Egipto. Y va a encontrar trigo con su hogar destruido. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Restaurar ese hogar, restaurar ese matrimonio. Ajá. Entonces, mire cómo Dios aquí nos habla de la vida de este hombre, que sus decisiones, por eso la responsabilidad de ser cabeza, la responsabilidad de ser trigo, no es solamente tomar la posición de decir, yo soy aquí el escogido, el elegido de Dios, el especial de Dios. No, es que al que más se le da, más se le demanda. Y tú debes de dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Le preguntó Abraham a Dios si debía descender a Egipto? Si Abraham le hubiera preguntado a Dios si tenía que descender a Egipto, ¿qué le hubiera respondido Dios? No. ¿Y entonces qué hacía en Egipto? ¿Dónde está la gente hoy, hermano, que debería estar consagrada a Dios, buscando a Dios, sirviéndole a Dios? ¿Dónde está la gente? Mire, un problema ahí. Entonces, el hecho que alguien cometa errores no quiere decir que no es trigo. Ahora, que va a haber pérdida, sí va a haber pérdida. Yo no sé cómo se sentiría Sara acostándose con Faraón. ¿Y qué estaría pensando Abraham el saber que su esposa la tenía otro? ¿Pero culpa de quién era? De los dos. Abraham por tomar decisiones, y Sara por seguirle la corriente. Por eso hay que entender la palabra de Dios, porque a veces el esposo va a venir con la esposa a decirle, mira, es que la Biblia dice que tienes que obedecerme en todo. Un momentito. En todo lo que está dentro del plan de Dios. Pero si es entre escoger al esposo o a Dios, yo prefiero quedarme con Dios, aunque me quede soltero toda la vida. Más vale solo y no mal acompañado, ¿verdad? Bueno, eso soy yo. Usted tome su decisión, ¿verdad? O usted decida. Ahora, ¿cómo regresó
Cuando regresa Abraham a la tierra prometida, dice ahí en el capítulo 13, voy rápido porque quiero que usted nada más vea ahí algunos puntos que yo quiero que usted se detenga a estudiarlos. Yo solamente vengo aquí a motivarlo para que usted vea tanta riqueza que hay en la palabra de Dios. Dice el capítulo 13, verso 5, que Lot andaba con ellos. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Deja tu parentela también. ¿Qué andaba haciendo su sobrino ahí? Mire, es que hay gente que cree que está haciendo la voluntad de Dios y no la está haciendo. Y ese va a ser el fracaso de muchos en aquel día del juicio, hermano, que van a decir, pero Señor, yo te obedecí, como Saúl. ¿Se recuerda a Saúl? Digo, Señor, pero yo obedecí, fui y maté a los amalecitas y maté a todos, ahí destruí. Y Samuel le dice, bueno, ¿y ese ruido que oigo, ese mugido de vacas, qué es? ¿Y ese hombre ahí con su corona, quién es? Ah, no, es lo mejor, Señor, para sacrificarlo a Dios. Y es el rey. Era el primero que debieron de haber matado. Mire, ese es el problema cuando mucha gente va a administración, que mata a todos los demonitos chiquitos, pero deja la cabeza bien metida ahí todavía. Y ahí dice, la administración no funciona. Claro, si dejan ¿cómo se llama ese? Se me olvidó el nombre, Egar, algo así se llamaba, Egar, el rey de los amalecitas. Mire, al primero que debieron de haber matado. Y ahí andaba. ¿Pero qué dijo Saúl? Obedecí, hice lo que Dios me mandó a hacer. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Mire, es que eso es lo que Dios le dice a Saúl. Vamos ahí a primera de Samuel, porque, hermano, estas son palabras que usted debe de sembrarlas en su corazón. Primera de Samuel, capítulo 15. Agag se llamaba el rey este, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 20. Y esa es la actitud de mucha gente hoy en día, fíjese. A veces cuando va a administración. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor. Si yo conozco la Biblia, si yo me sé este versículo, si yo obedecí a Dios. Y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Yo le pregunto, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Que hubiera ido como fue o que mejor le hubiera dicho a Dios, Señor, no voy? ¿Qué hubiera sido mejor? No voy, Señor. Bueno, es que si no vas te quito el reino. Pues no sos rey. ¿No hubiera sido mejor eso? ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Que dejara de ser rey o que se volviera un rey loco? Analícelo, piénselo. O sea, si vamos a hacer algo para Dios, si vamos a servirle a Dios, tenemos que servirle bien. Si no, mejor no lo hagamos. Ahora, dice, yo fui a la misión a la cual el Señor me envió, sí, y he traído a Agag. Dios le dijo que lo trajera. Y entonces, ¿desde cuándo él podía opinar en el plan de Dios?
Por eso lo primero que tú tienes que hacer, hermano, es entender que tú eres un sirviente de Dios. Tú no puedes opinar en la obra de Dios. Discúlpame. Tu masa gris, que no es gris, ¿verdad? Pero así dicen, no cabe en el plan de Dios. Tu sabiduría, tu inteligencia, tu conocimiento, tu teología, eso es basura. ¿Qué tanta teología necesitaba tener Saúl ahí para obedecer a Dios? Mire, obedecer nada más. Metió ahí su cuchara, hermano. No meta su cuchara. Obedezca. Eso es duro, ¿verdad que sí? Porque uno siempre tiene su opinión. Y esto es más difícil con las mujeres. Las mujeres tienen más problemas que el varón. De veras. Porque las mujeres son especiales. Ahora hasta ahí me quedo. Pero siempre tienen su opinión, su punto de vista. Es que a mí me parece mejor así. No. Ahora, dice, y he destruido por completo a los amalecitas. ¿Era cierto eso? Ahí estaba la evidencia que no era cierto. Ahí estaba el rey. Por eso, si usted va a ir a administración, hermano, vaya para que maten a Agag. Si no, mejor no vaya. Vaya a que todos los enemigos que hay gobernándolo dentro de usted sean destruidos. Pero ahí vamos ahí, que no voy a contar esto, pero no voy a decir esto otro, pero no. Ya vamos escogiendo lo que tenemos que decir y lo que no vamos a decir. Verso 21. No solo eso. Dice, mas el pueblo tomó del botín. El pueblo, no él. ¿Quién dio el permiso? Si Saúl no hubiera dado el permiso, ¿el pueblo hubiera agarrado algo? Ya deje de estarle echando la culpa a los demás. Mire, solo póngase a pensar ahorita, ¿dónde usted vive? ¿Dónde usted vive? Visualice su cuarto, visualice su casa. ¿Dónde usted vive? ¿Debería de vivir así? ¿Debería de vivir ahí? ¿O debería de vivir en otro lugar mejor? ¿Y por qué no? ¿Culpa de quién es? Examínese. Si a eso venimos aquí, hermano. Mire, no diga, es que ya, el pastor ya me la está tirando. No, yo no se la estoy tirando a usted. Usted júzguese. Es la palabra de Dios. ¿No? Pero aquí rápido dice, no, el pueblo. No, es que no tengo papeles, es que no hablo inglés. Bueno, ¿y por qué no habla inglés? Los papeles se lo acepto. Porque hay cosas a veces que uno no puede, ¿verdad? Pero ¿y el inglés? No, pero es que no encuentro trabajo. ¿Y por qué no encuentra trabajo? ¿Por qué? No, es que no me pagan lo que yo quiero. ¿Y qué sabe hacer, pues? Mire, a veces uno tiene que regalar su trabajo. Vaya, ¿ha ido usted con un doctor?
¿Cuántos han ido aquí con un doctor alguna vez? Levanten la mano los que han ido aquí con un doctor. ¿Ganan bien ellos o no ganan bien ellos? Pero pregúnteles. Usted va con el doctor solo a que le tomen la presión, que le digan esto, todo esto. Llega el doctor y dice, está bien, ahí lo veo, pase ahí a la caja a pagar. ¿Y cuánto le bajan? Hermano, yo una vez fui al hospital, que no quería ir, pero mi esposa me obligó. Estaba con problemas de respiración, así que me costaba un poquito respirar y hasta que después de varios días dije, ya no quiero estar oyendo a mi esposa que me manda al hospital, mejor me voy. Hermano, llego al hospital, me hacen poner ahí mis nombres, mis datos y todo, me ponen ahí en un cuartito. Pasaron horas, hermano, como 4 horas, y no se aparecía nadie. Hasta que entonces dije, ¿sabe qué? Yo me voy. Solo dije eso y apareció el doctor con unas enfermeras. Y lo primero que me hace es mandarme a hacer un electrocardiograma. Pues yo vengo problemas de los pulmones, no del corazón. Bueno, para no hacerla muy larga, más de $1,000 me costó esa nochecita. Que los doctores cobran bastante, ¿va? Pero pregúnteles, ¿y usted trabajó alguna vez sin pago? Sí. Tienen que hacer años de práctica y no les pagan. Si los doctores tienen que regalar su trabajo para después vivir bien, pero nosotros no. Yo vengo aquí y tengo que ganar y nada saben hacer. No, usted tiene que ponerse metas realísticas y decir, mire, yo nada sé hacer, pero mire, a mitad de precio, estoy en especial, dígale. Pero voy a aprender. Y voy a desarrollar algo que después sí me va a generar y ya voy a poder yo entonces cobrar lo que realmente pagan por ese trabajo. Entonces, ¿culpa de quién es que usted viva donde usted vive? El pueblo dijo, no. El pueblo fue el que tomó el botín. Las ovejas, los bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas a la maldición. Sí sabía que eran dedicadas a la maldición, ¿no? Pero es que las vamos a consagrar en sacrificio al Señor, tu Dios. Ese era el problema de Saúl. Y ese es el problema de mucha gente que viene a la iglesia, que no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, no viviera como vive. Y entonces Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios o en la obediencia a la voz del Señor? Mire, hay gente que anda trabajando, sirviendo. Por eso yo les dije ya de aquí en adelante, si usted no pasa la doctrina de corderito, usted no sirve. No sirve. O sea, no va a servir, pues. No sé cómo explicar esa palabra. Mire, obedecer es mejor que servir. Y el prestar atención
Es que no prestamos atención, hermano. Oímos lo que queremos oír. Oímos lo que nos conviene. Lo que nos conviene. El pastor dice, mira, oí mujer, lo que el pastor dice ahí. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. ¿Oíste que el pastor dijo eso? Pero también dijo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó primero por ella. Eso no lo oyen los pastores, los hombres, ¿verdad? Eso lo oyen las mujeres. Prestemos atención, hermano. No usemos la palabra para nuestro beneficio. No se condene. No se condene. Queriendo, hermano, usar la palabra, la espada, para su propio beneficio. Mire, porque si usted no presta atención, si usted no obedece, dice aquí, verso 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces vemos aquí cómo un trigo puede salirse de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y se va a manifestar, se va a evidenciar. Y cuando digo se va a manifestar y se va a evidenciar, no piense en lo material. Porque hay trigo, óigame bien, hay trigo que está fuera de la voluntad de Dios y le va bien económicamente. Ni se enferma, hermano. Ni el virus le dio. ¿Sí? Y entonces, los hace sentirse como, ¿ya ve? Yo estoy bien. Ahora, ¿qué más pasó aquí con Abraham? Rápidamente, porque hay mucho que hablar aquí de esto. Vemos que en el capítulo 16, verso 1, dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia, seguía Egipto ahí metido, ¿verdad? Que se llamaba Agar. Yo le pregunto, ¿cuándo consiguió esta sierva Abraham? Cuando fue a Egipto. ¿Se da cuenta? Es que, mire, está bien, se fue a Egipto, regresó a Canaán, pero ¿por qué se trajo cosas de Egipto? Mire, hay gente que se va al mundo. Está bien, pues. Vete al mundo si eso es lo que quieres, si eso es lo que buscas. Pero si vas a regresar al camino de Dios, abandona totalmente Egipto. No traigas cosas de Egipto todavía. ¿Por qué? ¿Cómo sería Agar? ¿Fea? Mire, Sarai buscó dentro de todas sus sirvientas, que tenía muchas, la más bonita. Y dijo, es esta. ¿Pero de dónde era? De Egipto. Todo compromiso que tú hagas, que tenga olor a Egipto, te va a traer consecuencias serias. Te va a traer problemas.
más vale que te deshagas de todo lo que es Egipto. Y entonces, dice ahí que el verso 2 dice que entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. ¿Pero por qué le había impedido tener hijos? ¿Por qué le había impedido tener hijos? Porque todavía Abraham era inmaduro. Todavía no estaba estable en la tierra prometida. Todavía no había realmente establecido su autoridad en esa tierra que Dios le había dado. Entonces, ¿para qué iba a tener hijos? Por eso, cuando alguien se casa, esto es importante, cuando alguien se casa, no debería de tener hijos en el momento. Si todavía, hermano, no se conoce el matrimonio, ¿qué van a venir a hacer los hijos? ¿Es en serio? Por eso, si tú eres alguien que tiene hijos y estás soltero, estás soltera, fíjate bien con quién te vas a casar. Porque si no hay madurez en la otra persona, pobrecitos tus hijos, va a ser un problema. Entonces es importante que entendamos, si vas a tener hijos, es porque ya estás en un matrimonio estable y sólido. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se cometen errores y viene un hijo en camino y dice, hay que casarlos. Eso es lo peor que puedes hacer. Sobre un problema, meten otro problema más grande. Yo creo que estoy enseñando esto por los que no van a ir a Florida, ¿no? Lo que se van a perder allá en el retiro de matrimonios, pero bueno, es una probadita nada más. Verso 2 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva. Mire, le rogó. Abraham no quería, hermano, no quería. Se resistía. Mire, Abraham bien fiel. Era de esos viejitos fieles. Digo, no, viejita, yo contigo estoy feliz. ¿Cómo me pones a hacer esas cosas a mí? Dijo. ¿No? ¿Por qué será que Sarai le metía a esa mujer? ¿Cuál sería la intención realmente de Sarai? O tendría duda tal vez de que no era ella el problema, ¿verdad? Dijo, vamos a probar quién es el problema, porque tal vez Abraham le reprochaba, ¿no? Le decía, inútil, no. Dijo, bueno, te voy a dar esta para ver, para que se vea quién es el problema. De repente eres tú. Usted sabe que a veces hay serios problemas porque una pareja no puede tener hijos. Y a veces el hombre le echa la culpa a la mujer y al final se descubre que es el hombre el problema. ¿Usted cree que no tenían sus problemitas Sara y Abraham? ¿Ah? ¿Tenían sus discusiones o no tenían sus discusiones? ¿Sí? Y entonces dice, bueno, llégate, te ruego. Ya me fastidiaste ahí que yo soy estéril, y de repente eres tú el viejo que ya no puede. ¿Verdad? Te ruego, llégate a mi sierva, quizá, no hay muchas esperanzas, pero de repente, ¿no?, por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Mire, la Babilonia metida ahí. ¿Se da cuenta que siempre hay una mujer
Por eso, hermanas, tengan cuidado, no sean Babilonia. Recuerda que el último miércoles que estudiamos de esto, hablamos de Sansón y Dalila. Ahí estaba Babilonia metida. Aquí vemos a Sarita metida ahí como Babilonia, presentándonos un mejor panorama. No se puede, nuestro matrimonio no funciona. Hagamos otro. Este otro tal vez iba a funcionar. Yo le pregunto, ¿funcionó? Al principio sí. Al principio sí. ¿Cuánto tiempo funcionó? 15 años. Bien felices. ¿Sí o no? Abraham bien contento con su nueva mujer. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? 15 años. Hasta que Dios dijo, hey, eso no está válido. Ese no es mi plan. Ese no es mi propósito. Regresa con tu mujer. Pero ya está vieja. No era así cuando la encontraste. Mire, es que es absurdo y es ridículo el pensamiento del hombre, ¿verdad? El hombre dice, me voy a conseguir una de 25 y voy a dejar la de 50. Y se consigue la de 25. Y luego la del 25 deja a ese viejo por otro más joven que él. Porque la vida así es. Dios se las hace pagar bien bonito, bien bonito. Por eso antes de pecar, piénsala, porque se te va a devolver. Y bien pagado. Lo que tú haces, te lo van a hacer triplicado, multiplicado, aumentado, glorificado. Si es de Dios, ¿verdad? Si es de Dios. Si es algo bueno que estás haciendo, te lo van a multiplicar y glorificar. Pero si no es de Dios, ay, hermano. Yo no quisiera estar en los zapatos de muchos. Yo he visto mucho, hermano. Ya por algo he vivido tantos años y he visto tanto. Dentro del pueblo de Dios, dentro de los que se llaman hijos de Dios, cristianos, de los que vi consagrados a Dios, llorando, derramándose, llenos del Espíritu Santo, predicando bajo la unción de Dios. Y ahora son una miseria. ¿Por qué? Porque lo que sembraron, algunas cosas se tardan 15, 20 años. Solo ponte a pensar dentro de 20 años cómo va a ser tu vida. Yo por eso le digo a los matrimonios, aguántense, hombre, aguántense. Porque ya dentro de 20 años nadie más los va a aguantar. ¿Verdad? Así que mejor sopórtense, aguántense. Yo no sé por qué les gusta pelear. Y entonces vemos que nació Ismael. Cuando Abraham tenía 86 años. Pero luego en el capítulo 17 dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Ya había madurado, ya se había establecido en la tierra. Por eso antes de formar un matrimonio, tú debes de establecerte bien en tu vida individual. Tú no debes de buscar la solución en el matrimonio. Hay gente que dice, no, es que si me caso, entonces la otra persona me va a hacer feliz. Ay, no sabe lo que te espera. Si tú no eres feliz solo,
Si tú eres un miserable solo, un fastidiado solo, ¿qué vas a hacer con la otra persona cuando te juntes con ella? Contagiar, ¿verdad? Lo que tienes, eso es lo que vas a dar. Entonces Dios se le aparece a los 99 años. Y entonces Dios le dice, antes de que tengas el hijo que yo quiero darte, tienes que ser circuncidado. Tenemos que entrar en un pacto. Mire, este es un punto importante en la vida del trigo. Estoy hablando, porque estamos hablando del trigo. Hay gente que cree que solo porque llegó a Canaán y ya empezó a caminar, dice ya. No. Mira todo el proceso que tuvo que pasar, los bajos, los altos, que tuvo que pasar Abraham. Por eso el pastor, el verdadero pastor de ovejas del Señor, ovejas del Señor, tiene que entender y tiene que tener paciencia. Y va a haber gente, hermano, que la va a ver a veces hasta arriba y de repente, hasta abajo. Y de repente va a decir, este es trigo, y de repente este es cizaña, no, hombre, ya no. Obró Abraham muchas veces como cizaña. ¿Verdad que sí? Hasta que llegó el punto que ya maduró. Y entonces dice, ya alcanzaste esa madurez. Ya pasaste las 5 escuelas. Aleluya. Y no solo los exámenes, no, en la vida práctica. Vamos a hacer un pacto. Tienes que llevar una señal en ti. Se debe de manifestar. Por eso tú no debes de buscar solamente un privilegio, hermano. El privilegio es importante, porque eso te va a ir llevando a una madurez. Hay gente que no sirve en la congregación. Y eso no lo hace madurar. ¿Y por qué no sirve? Porque su carácter no le permite tratar con otra gente y soportar otra gente. Dice, no, yo mejor así, no, yo no me meto en esos problemas. No, yo mejor vivo mi vida, yo voy al templo y me voy a mi casa y no tengo ninguna responsabilidad. Nunca vas a madurar de esa manera. Ve a un río y en el río tú vas a ver piedras y te vas a dar cuenta que muchas piedras están bien lisas y otras no están tan lisas. ¿Cuáles son las piedras que están lisas? Las que han estado golpeándose con otras y con otras y con otras y con otras. Mire, algunas piedras empezaron así y ahora son así, pero bien lisas, hermano. Yo prefiero hacer así, pero lisa, y no así toda áspera. ¿Y cómo se va a llevar eso? Con el trato con los hermanos. Cuando eres ujier y te encuentras ahí con unos hermanitos, especialmente los que ya se sienten que ya tienen jubilación en la congregación. Ya tienen su lugar y de repente llegan tarde, ¿verdad? Llegan tarde a sentarse a su lugar y hay una persona nueva ahí. Hermano, ese es mi lugar. O está sirviendo allá en la cocina. Ay, hermano. ¿Quieres ser pulido rápido? Métete a servir en la cocina. Es más, todos debieron de haber pasado a servir ya la cocina alguna vez.
Si estás sirviendo en otra área y no has servido en la cocina, te saltaste esa etapa de tu vida y vas a tener serios problemas. De veras, es que qué lindo es estar en la cocina. Ajá. Entonces, fíjate, cuando ya hay una madurez, entonces llegas ya a tener, aquí en el capítulo 17, ya el pacto, dice el verso 1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, y usted va a ver que a raíz de este momento, la vida de Abraham fue diferente. ¿Por qué? Porque ya no era un privilegio, ya era un ministro de Dios. Tú debes de llegar a ser un ministro de Dios. No solamente alguien que toca o alguien que canta, no. Alguien que cuando hace algo ministra a Dios primero. Y esa bendición te transmite al cuerpo de Cristo. Si tú solo tocas, eres un músico, pero no eres un ministro. Pero aún si eres ministro y te toca pasar la aspiradora en la alfombra, algo vas a dejar ahí de gloria, hermano. Con esa aspiradora, alguien se va a postrar ahí, va a ser lleno del Espíritu Santo, porque tú pasaste por ahí, de veras, hermano. No ha experimentado usted con personas que solo con que pasen cerca de uno, hermano, dicen, wow, ¿qué pasó conmigo? Porque transmiten la gloria, la presencia de Dios. Así como otros que da escalofrío, ¿verdad? Chamucos que andan por ahí brincando. Dan pánico. ¿Qué transmites tú? Ahora, entonces, verso 9, mire, dice Dios, le dice a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de mí por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Entonces, vemos ahí que Abraham cometió muchos errores hasta que alcanzó la madurez para ya ser el trigo sembrado en la tierra que fructificó. Es un proceso. Así que no te desanimes. Tal vez tú ahorita estás en Egipto. Bueno, regresa a Canaán, pero sin Agar. Deja Agar allá en Egipto. Deja las cosas de Egipto allá y defínete para con Dios. Ponte de pie, hermano. Estudia la vida de Abraham, estúdiala. Es el trigo que nos tocó estudiar esta noche. Levántele su corazón al Padre y ofrézcase. Cuando llegue a su casa, examine su vida. Dice la Biblia, paraos en los caminos y preguntad, ¿cuál es la senda antigua? Y andad por ella. Vuelve a ese amor, a ese primer amor. Vuelve a ese primer amor. Señor, yo quiero regresar.
Yo quiero regresar a ese primer amor. Donde tú eres el primero para mí. Tú eres mi respirar. Tú eres mi cantar. Tú eres mi pensamiento. Tú lo eres todo. Señor, yo quiero regresar a mi primer amor. Con tu Espíritu, Señor, llena hoy mi corazón. Señor, yo quiero regresar a mi primer amor. Con tu Espíritu, Señor, llena hoy mi corazón. Yo quiero ser libre para darte adoración. Yo quiero ser libre para levantar mi voz. Yo quiero ser libre para exaltarte, oh Dios. Yo quiero ser libre para postrarme a tus pies. Yo quiero ser libre para darte adoración. Yo quiero ser libre para levantar mi voz. Yo quiero ser libre para exaltarte, Dios. Yo quiero ser libre para postrarme a tus pies.
Gloria a Dios. Gloria. Puede sentarse un momento. Solo queremos dar la bienvenida. Quisiéramos saber si alguien está aquí por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, quisiera levantar su mano para saludarle, conocerle. Usted está aquí por primera vez. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.